jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy de Realiza planos y diagramas eléctricos. Con esta clase iniciamos el segundo parcial. Si bien recuerdan, en el primer parcial tocamos el tema de planos eléctricos residenciales. En este segundo parcial estaremos viendo los diagramas eléctricos, los distintos tipos de diagramas eléctricos que podemos encontrar más comúnmente. Entonces, iniciamos con la diferencia entre el diagrama y plano. Un diagrama esquemático es un dibujo que representa un circuito eléctrico con sus componentes en forma de símbolos. El diagrama une las terminales de tales símbolos de acuerdo a las conexiones del circuito real. Y el plano eléctrico es casi lo mismo en el diagrama, solo que en este se muestra la ubicación exacta de dónde se encuentra cada conexión. En este se encuentran la cantidad de conductores que pasan por cada conexión. Sí, ya ustedes ya conocen lo que es el plano eléctrico, ya lo estuvimos trabajando. Ahora, el diagrama esquemático o un diagrama eléctrico, en este tipo de diagramas ya se ven exactamente en dónde se conecta cada terminal con sus cables, cuántos cables y en qué lugar se conectan. Esa es una de las grandes diferencias también, que en el plano solamente se ven el elemento y se ven cuántos cables lleva un ducto, pero no se ve cómo se conecta, cuáles son las conexiones exactas de un dispositivo eléctrico o electrónico. Esa es una de las principales diferencias entre el plano y el diagrama. Como definición, el diagrama eléctrico también se conoce como esquema eléctrico o esquemático. Es una representación pictórica de un circuito eléctrico. Muestra los diferentes componentes del circuito de manera simple, con pictogramas uniformes de acuerdo a las normas y las condiciones de alimentación de señal entre otros distintos dispositivos. El arreglo de los componentes e interconexiones en el esquema generalmente no corresponde a sus ubicaciones físicas en el dispositivo terminado. Es lo mismo que hablábamos de que en un esquema o en un diagrama eléctrico no se ve la ubicación del elemento eléctrico, solamente se especifica más las conexiones. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un diagrama eléctrico donde están los símbolos, hay conexiones, hay cables. Hablando de la simbología, los símbolos usados en el diagrama eléctrico son de uso estandarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el mismo significado aquí y en China, o sea que en todos los lugares del mundo esos símbolos significan lo mismo, por eso están estandarizados, para que un plano hecho en otro país, en otro continente, aquí en México lo podamos identificar o en cualquier país se pueda interpretar de manera correcta. Debemos saber también todos los tipos de los diagramas. Existen varios tipos de diagramas para la creación de estos tipos de elementos. Dentro de los tipos de diagramas eléctricos vamos a encontrar el diagrama de conexión, el diagrama de montaje, diagrama unifilar y diagrama de bloques. Son de los más típicos que podamos encontrar. Algo bien importante, que cada uno puede ser usado para diagramación del mismo circuito, pero cada uno tiene objetivos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que para un diagrama, para una instalación, por ejemplo, para una instalación terminada, podemos hacer los 4 diagramas, o solamente uno, o solamente 2 o 3, del mismo, porque cada uno tiene diferente objetivo, como nos dice aquí. No es de que trabajemos doble o triple, sino que cada uno tiene su principal función. Entonces, por eso se dice que puede ser usado o puede ser elaborado para un mismo proyecto. Más adelante aquí vamos a ver entonces, a continuación vamos a ver de qué se trata cada uno de estos tipos de diagramas. Iniciamos con el diagrama de conexión. Es como un pequeño borrador que se hace antes de la instalación eléctrica. Se puede hacer en cualquier hoja. Aquí no se necesita hacer escala. Los símbolos tampoco pueden ser los oficiales. Sí se recomienda que se haga con elementos de dibujo, pero no necesariamente los símbolos deben de ser. De hecho, muchos aquí ubican
hacen los elementos físicos, dibujan un foco, dibujan un apagador, tal y como lo ves en tu casa. Esto da una mejor referencia y se pueden utilizar de una mejor manera. Son de gran uso en nuestros primeros comienzos de las instalaciones eléctricas, pero no solo están limitados en el área escolar técnica. Esta diagramación muestra con exactitud la cantidad de cables que entran a un componente. Por ejemplo, aquí tenemos este diagrama de conexión. Aquí nos representa las líneas de alimentación, la línea y el neutro. Ustedes saben que en nuestra casa, en los contactos, hay dos ranuras. Una ranura más ancha que la otra, hablando de los contactos. La ranura más ancha es el neutro, o debe ser el neutro, y la ranura más angosta debe ser la línea. Entonces aquí de ahí tomamos este circuito y cuando estamos conectando tres focos en serie. Esta conexión se trata en serie, se tiene un interruptor que es la S1, es el switch. Aquí sí se está utilizando el símbolo para el interruptor, pero para los focos no. Aquí se realizó los focos de manera real, cómo están conectados. Entonces esto nos puede dar una mejor ubicación de cómo hacer la conexión de este circuito. Este es el diagrama de conexión. Con este vamos a empezar también este segundo parcial. Vamos a hacer los diagramas de conexión más típicos en una casa. ¿Sale? Entonces, ahora el diagrama de montaje. ¿De qué se trata? Es aquel que se hace previo a una instalación eléctrica y antes de pasar de la instalación eléctrica a un plano, en un diagrama unifilar. Este tipo de diagrama nos muestra de una forma muy detallada las diversas instalaciones dentro de los circuitos en las que más usaremos a la hora de elaborar. No debe de usarse como una presentación final para un plano eléctrico, o sea que también es algo informal. Es de mucha ayuda, pero no es formal, no es tal como un plano. Por eso se dice que no debe usarse como presentación final. Aquí nos muestran los elementos físicos también que se utilizan. Revisamos aquí el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la caja de donde tenemos las pastillas, el centro de carga que está aterrizado, tiene aquí su tablero, y de ahí tomamos dos cables, el negro y el rojo. Se fijan que son los cables, el negro y el rojo. En este circuito es exactamente el mismo que revisamos aquí atrás. Este circuito es el diagrama de conexión. Son tres focos en serie con un interruptor y la corriente, la línea y el neutro. Y se fijan, este tiene línea y neutro. Vamos a representar aquí, no son los colores oficiales, pero vamos a determinar que el negro es el neutro y el rojo es la línea o la fase. Y estos son los tres focos que son en serie. Esta es la misma conexión. Esto que se ve aquí de esta parte geométrica que está alrededor es la chalupa. Son las chalupas o los registros de cómo, de dónde está metido el foco. Es lo que ustedes ven en el techo. En el techo ven una caja hexagonal o octagonal, la ven, o cuadrada también puede haber. Esas cajas son los registros estos que ven aquí. Esta es la forma de conectar y cómo está en el switch. Esto es lo mismo, este es el diagrama de montaje. Si se fijan, ya se ven los elementos, las chalupas, se ve el apagador, ya se ven más elementos. Cómo se monta ya. El tercer tipo de diagrama es el unifilar. Este tipo de diagrama podemos observar que la cantidad de cables que pasan por un poliducto o tubería. También estos diagramas son las más usados para poder representar un proyecto a nuestro cliente, ya que al solo representar las tuberías donde corre el cableado eléctrico, el plano puede ser más visible. Por lo general, el tipo de diagrama que usaremos para la creación de un plano eléctrico es más fácil para entender para nuestro cliente. No es tan detallado para conectarlo, pero para que el cliente nos entienda y lo pueda ver de una mejor manera, se utiliza este plano unifilar. Como dice su nombre, unifila. Tiene una sola fila o una sola línea. Aquí vemos en el ejemplo. Este es el mismo proyecto de tres focos en serie. Tiene los tres focos, tiene un apagador y tiene su registro. Ahora aquí, ¿qué nos dice? Nos dice que este es un ducto. Si tiene dos rayitas, significa que lleva dos cables. Lleva uno rojo y uno negro. Aquí nos dice que lleva
calibres del 12 y del 14 se van a utilizar. No nos dice cuál es 14 ni cuál es 12, pero sí nos dice que lo va a llevar. Si se fijan, no es tan detallado. No es tan detallado, pero sí nos está indicando. Entonces, repito, por ejemplo, aquí nos dice que lleva 2 cables de color rojo, 2 cables rojos, 2 cables rojos. Esto nos dice la cantidad. Si tuviera 3 rayitas, obviamente serían 3 cables. Aquí solamente nos muestran las tuberías. La parte negra son los ductos. ¿Sale? Entonces, este es el diagrama unifilar, que solamente es una línea. Y es el más fácil de interpretar, pero sí de visualizar. Se ve más limpio, se ve más sencillo que esto. Si ustedes le presentan a una persona que apenas está conociendo de electricidad, le muestran este diagrama, se les va a hacer complicado, no lo van a entender, pero si le muestran va a ser un poco más fácil de comprender. ¿Sale? Y como último tipo de diagrama, el de bloques. Está formado por un conjunto de rectángulos dentro de los cuales se describe la forma breve de la función de cada uno de ellos. Los rectángulos se conectan por medio de flechas que indican la dirección de la circulación de la corriente o del flujo de la potencia. Solo se usan para referencias generales acompañados con sus presupuestos de obras. También es una manera fácil de presentarle un proyecto a nuestro cliente, decir, mira, voy a utilizar estos materiales, voy a utilizar esta potencia, voy a manejar esta corriente eléctrica y de una manera más fácil. No es detallada, no muestra cables, solamente muestra cómo se va a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de bloques, no es del proyecto que estamos hablando de 3 focos en serie, ya es totalmente otro circuito, pero si se fijan, tiene bloques, estas partes rectangulares que son bloques y nos dicen flechas con qué se comunica. Por ejemplo, aquí nos dicen ondas, aquí hay un generador que es un aparato, un generador que va a la tapa de un MOSFET, luego de aquí se va a otro elemento eléctrico, es un puente H, al puente H le entra baterías de corriente continua y así nos va dando un ciclo, ¿no? Regularmente llevan flechas para representar la dirección de la corriente o un ciclo, unos pasos que debe de llevar, ¿no? Este es el diagrama de bloques que también es utilizado para la parte eléctrica. Entonces, con esta parte mencionamos las diferencias entre plano y un diagrama, qué es un diagrama, los tipos de diagrama y qué representa cada uno de ellos. A continuación vamos a ver los diagramas de conexión más típicos que podemos encontrar en nuestra casa. Muy bien, entonces aquí estamos ya con que yo le llamo manual para diagramas de conexión. Son diagramas de conexión de nuestra casa. Este manualito consta de 8 diagramas de conexión básicos. Desde lo más fácil, que es por ejemplo este número 1, que es colocar un foco con un apagador sencillo. Vamos hablando primero de los colores. De los colores que utilizamos regularmente en nuestras instalaciones eléctricas. Ustedes pueden utilizar prácticamente cuando nosotros estamos en una instalación eléctrica y no tenemos cables del color que queramos, pues muchos optamos por meter el cable que sea, el color que sea, pero eso nos va a llevar a problemas posteriores, porque cuando ustedes van a hacer un mantenimiento, reparar una instalación eléctrica, llegan a un lugar, quitan la tapa de un registro y ven vamos a suponer, ven puros cables de color rojo, puros cables rojos, pues caray, no saben ni qué es cada línea. Ese es un error típico que se comete al no colocar los colores correctos. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a utilizar colores básicos, para el neutro se utiliza el color blanco, es lo que más se utiliza. Yo lo puse aquí azul por obvias razones, porque no, si lo ponía blanco pues no se iba a ver, pero vamos a considerar este color del cable que es blanco, ¿sale? El neutro blanco y el color negro lo utilizamos para la fase o para la línea, que también se conoce, línea o fase. Vamos a utilizar estos dos colores entonces. Tenemos también calibre.
nos estamos colgando, si se fijan, aquí por aquí pasan. Esto vamos a decir que está en el techo. En el techo llegan dos cables. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hicimos los planos mandamos dos cables del calibre 10 cuando iba de un lugar a otro? Pues hagan de cuenta que esos cables son estos. Por eso dice de calibre 10 un cable blanco y un cable negro. De ahí nos colgamos y bajamos hacia la chalupa. Esta parte de aquí es la chalupa que está en la pared con una tapa de ventana simple. La tapa de ventana simple es cuando solamente tenemos o un apagador o un contacto solamente. Esa es la ventana simple como está aquí. Bajas un cable por este ducto de calibre 14. Aquí está, se baja un cable de calibre 14 y llega a una terminal, de la otra terminal se sale y se va al foco. Es importante saber que estos dos cables llegan y se van por el mismo tubo. Nomás aquí lo tengo representado de una manera para que se vea mejor, pero estos, como llegan a la misma chalupa, llegan en el mismo tubo. Aquí tenemos el foco tiene dos terminales. Una terminal llega con el de calibre 14 del apagador, se fijan, es de color rojo. Estamos utilizando para este circuito tres colores: blanco, negro y rojo. Entonces, cuando ustedes destapan un registro y ven estos colores, ya se pueden dar cuenta de que, por ejemplo, si ven uno rojo, significa que es el de retorno. Nosotros le llamamos el cable de retorno. ¿Por qué? Porque por nosotros aquí bajamos, si ponemos flechitas, baja la fase o la línea, la fase. Y se regresa para llegar al foco. Por eso se le llama de retorno, el de rojo. Y pues ahí mismo el cable, el otro cable se va a neutro con cable blanco. Entonces, de calibre 14 también. Aquí utilizamos puro calibre 14 para este circuito porque solamente son apagadores y focos. Este sería el primer diagrama, es el más simple que podemos hacer, que es un foco con apagador sencillo. El segundo diagrama es un contacto sencillo, que también es muy simple de hacer. Da cuenta que es el que está en su pared. Esto está en el techo. Y estos dos cables se bajan por una manguera. Tú quieres poner un contacto en tu cuarto, entonces, ¿qué tienes que hacer? Si lo vas a hacer oculto, pues tienes que ranurar la pared, meter una chalupa, comprar un contacto sencillo y una tapa de ventana simple y bajar dos cables por el ducto, por la manguera, un cable de color negro y un cable de color blanco. Y conectar nada más así, neutro y fase. Y listo. Es la conexión de un contacto sencillo. Es lo más fácil también que podemos hacer. El circuito número 3 habla de un foco con apagador de escalera, controlado por apagador de escalera. Este es el diagrama de contacto. Aquí haría falta de poner que este es calibre 12. Ambos deben ser calibre 12. Para estos, todos los calibres serían de calibre 14. Así se conecta un foco en escalera. Tenemos, para empezar, dos chalupas colocados en distinto lugar. Por ejemplo, esta a la entrada del cuarto y esta a un lado de la cabecera. Para cuando te acuestes lo pagues de aquí, por ejemplo. O abajo de la escalera y arriba de la escalera. ¿Qué tenemos que hacer? Del registro del techo tenemos que bajar un cable negro, que es la fase. ¿Y de aquí voy a mandar estos dos rojos, que le llamamos puentes? Esta es conexión por el método puente, se llama. El método puente, que mandamos dos cables directos hasta la otra chalupa. Y en la tercera patita nos va al foco. De la otra terminal al neutro. ¿Se fijan? Todos los focos están conectados. Una terminal está conectada directamente al neutro. Siempre es así. Siempre que vayamos a conectar un foco, debemos de tenerle una terminal conectada al neutro directo. Y el otro es el que se conmuta o el que va al apagador. Entonces este sería el método de conectar un apagador de escalera con un foco. Método puente. ¿Cuántos cables llegan a esta chalupa? 3. 1, 2,
3. ¿Cuántos llegan o salen de esta chalupa? También 3. 1, 2, 3 cables. Para eso serían 3 cables, todos del calibre 14. El circuito número 4 nos habla de 2 focos con 2 apagadores independientes. ¿Qué quiere decir? Que desde un solo lugar estamos controlando 2 focos que se prenden en distinto momento. Cada apagador es para un foco. Aquí, ¿qué material necesitaríamos? Necesitaríamos una chalupa, una tapa con ventana doble, 2 apagadores simples, 2 sockets, 2 focos y cable del calibre 14 de color negro, rojo y blanco. Este también puede ser rojo, en dado caso de que no tengamos. Si tenemos cable, pues sería muy bueno tenerlo azul o amarillo. Los colores vivos nos dicen que ahí hay corriente o fase. Entonces, sería muy bueno ponerlo de ese color. En el caso, pues puro rojo. Bueno, si fijan cómo es. De cada foco se va directamente al neutro, que ya dijimos que siempre va a ser así. De cada foco al neutro. Y bajamos a la chalupa, bajamos en la fase. Y esta fase aquí hacemos un pequeño puente. Esto le llamamos un puente. Ya acá abajo en la chalupa cortamos un cablecito y le hacemos un puentecito. Ahora sí, ambos apagadores tienen la fase. Ya de aquí cuando le prendemos se prende este foco y de aquí controlamos este segundo foco. Este es el cuarto circuito, que son 2 focos con apagadores independientes. Bien, ahora vamos con nuestro quinto circuito de los básicos, y es la conexión de un foco con apagador sencillo y un contacto simple. Bueno, acá hablando de los calibres, aquí nos faltó también, todo esto lleva calibre 14, porque son puros focos y apagadores. Calibre 14. Porque vean qué va a pasar aquí. Aquí tenemos apagador y contacto. Al tener un contacto, esto ya nos obliga a bajar 2 cables, línea y neutro, y tienen que ser de calibre 12. Ahí va cómo va a ser la conexión. Tenemos el foco con su respectivo neutro directo y la línea o la fase la estamos bajando a la chalupa, y hacemos también aquí un puente, porque tanto el contacto como el apagador deben de llevar la fase. Hacemos un puente y de aquí controlamos el foco, y aquí tenemos el neutro para completar el circuito para el contacto. Entonces aquí bajamos. ¿Cuántos cables llegan aquí? Llegan 1, 2 y 1 de salida. Son 3 cables por este ducto. 3 cables. ¿De qué calibre? Este negro y este que es blanco en nuestra realidad serían de calibre 12. Y el de retorno, es de calibre 14 porque va al foco. Entonces aquí serían 2 cables del 12 y 1 del 14. ¿Okay? Sería la forma de conectar apagador con contacto. Nuestro sexto diagrama de conexión nos habla de 2 focos con apagadores independientes y un contacto simple, que es lo más que podemos poner en una chalupa. Son 3 elementos. En este caso tenemos 2 apagadores independientes y un contacto. Un apagador controla este foco, otro apagador controla este foco y su contacto. ¿Cómo se conecta esto? Pues su foco con su respectivo neutro directo, como quedamos. Bajamos la fase y el neutro a la chalupa. Por el lado izquierdo hacemos los puentes, porque a todos les tiene que llegar la línea. A los 3 les llega el puente, por eso está aquí. A los 3 les llega la línea, por eso hay un triple puente. De este lado controla a este foco, el segundo controla el segundo foco, y para finalizar un contacto que le llega al neutro de acá. Entonces, ¿cuántos cables serían? Serían del 12 es 1, 2. 2 del 12 y 2 del 14, que son los que controlan los focos. Entonces son 4 cables los que llegan a por este ducto, son 4 cables. ¿Sale? 2 del 14 y 2 del 12. Con esto completamos el diagrama número 6. El número 7, el diagrama número 7 básico de conexión en una casa.
un foco con apagador simple, un foco con apagadores de escalera. ¿Cómo conectamos esto? Aquí tenemos en dos lugares distintos las chalupas. ¿Sí? Entonces, si en un lugar de la casa tenemos un contacto sencillo y un apagador sencillo y un apagador de escalera, y en el otro solamente tenemos un apagador de escalera. Acuérdense que cuando utilizamos apagadores de escalera tiene que haber dos apagadores de escalera siempre. Bueno, ¿cómo lo hacemos aquí? Para esta chalupa le van a llegar 1, 2, 3, 4 cables. Son 4 cables. Como todos son apagadores y focos nada más, son puro calibre 14. Entonces aquí le llega la línea y se va a controlar este. Este apagador controla nada más este foco. Ahora, este apagador de escalera pues se va puenteado hacia el otro apagador de escalera y controla el foco, el segundo foco. ¿Sí? Entonces tenemos 3 cables del calibre 14. Bueno, todos son del 14. Nada más que uno va a ser negro, otro va a ser rojo y estos, pues si pudieran ser azules, sino rojos. Bueno, entonces este sería el séptimo diagrama básico. Y por último, el octavo diagrama va a ser conectar un foco con apagador simple, un foco con apagador de escalera y un contacto simple en esta chalupa. Aquí tenemos 3 elementos y aquí solamente un apagador de escalera. Como les digo, siempre van en parejita. Aquí tenemos 2 focos. En esta chalupa le van a llegar 1, 2, 3, 4, 5 cables. A esta chalupa son 5 cables. La línea que está aquí, que se brinca y se puentea a los 3, que es muy similar a este que hicimos. La única diferencia es que tiene apagador de escalera. La línea llega a los 3. En el primer apagador sencillo controla un foco. En el segundo es de escalera, se puentea con el segundo apagador y controla el foco. Y su línea es un neutro para el contacto. Entonces, ¿qué calibres? Ya quedamos que son 5 cables. ¿Qué calibres son? Para el contacto tuvimos que bajar 2 del 12. Este y este son del 12 y ya todos los demás son del 14. Entonces serían 2 del 12 y 3 del 14 para hacer esta conexión. No quiere decir que estas conexiones son las únicas que se pueden hacer en la casa, no, pero se pueden combinar todo esto. Por ejemplo, podemos combinar un apagador sencillo con un contacto sencillo, que es apagador sencillo y contacto sencillo, como este. Podemos hacer una combinación de 2 de estos. Podemos hacer más combinaciones de lo que la casa nos vaya pidiendo, pero todo a partir de esto que están viendo en esta presentación. Entonces, esta sería la presentación de diagramas de conexión básico para una casa. Ojalá les sirva. Tenemos que tener bien presente este tipo de conexión para hacer ejercicios. Entonces, hasta aquí queda la clase del día de hoy, jóvenes. Las indicaciones para sus evidencias van a estar en Classroom. Nos vemos pronto, cuídense y muchas gracias por su atención. Hasta luego.